al profeta Elías. Y mucho de esta historia no tiene sentido. Pero sin embargo, Elías obedeció y resultó en la salvación de una familia y trajo esperanza a la nación de Israel. El hombre de Dios, Elías, había profetizado que iba a haber una sequía en Israel. Pero esta sequía afectó también a los países alrededor de Israel. Dios le dijo que se esconda cerca de un arroyo. Y Dios ordenó a los cuervos a que dieran alimento a Elías. Esto no tiene sentido, porque los cuervos quitan la comida, no dan la comida. Pero los cuervos obedecieron la palabra del Señor y alimentaron a Elías hasta que el arroyo se secó. A este punto, Dios le dijo a Elías que se vaya más al norte de Israel, que saliera fuera de Israel a la nación de Sidón. Sidón era el centro de la adoración de un falso dios que se llamaba Baal. Y la reina Jezabel venía de Sidón. Su padre era un sacerdote del falso dios Baal. Jezabel era la esposa del rey Acab, que era el rey de Israel en aquel tiempo. Jezabel estaba persiguiendo a los sacerdotes y a los profetas de Dios para matarlos. Y Jezabel estaba empujando para que la nación de Israel empiecen a adorar a ese falso dios Baal y abandonen la adoración al Dios de Israel. En mi humilde opinión, esto tampoco tiene sentido, porque ir al centro de la adoración de un falso Dios, ¿tiene sentido? Pero Elías obedeció. El Señor le dijo a Elías que busque a una viuda en el pueblo de Sarepta, que Dios le había ordenado a ella para que alimente a Elías hasta que vuelva a caer la lluvia. La verdad es que esto tampoco tiene sentido. Ir donde una viuda pobre, en tiempo de sequía, en tiempo de hambruna. Pero Elías, el siervo de Dios, lo hizo de todas maneras. Elías pidió agua y pan, las dos cosas que escaseaban en Israel. No había agua y casi no había pan. Y eso es lo que Elías pidió de la viuda. Habían otras personas en Sarepta que tenían agua y pan. Pero Elías obedeció. Y la viuda también obedeció. Tanto Elías como la viuda obedecieron sin poner ninguna condición. En medio de estas circunstancias tan difíciles, ocurre una tragedia.
El hijo de la viuda murió. En esta historia, verdaderamente, la muerte del hijo de la viuda no tiene sentido. Elías habló con Dios y el hijo de la viuda volvió a la vida. Un milagro poderoso. Esta es la parte de toda esta historia que tiene más sentido. Escuchen a la declaración de fe tan poderosa que hizo la viuda de Sarepta. Primera Reyes 17, verso 24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Y a partir de ese momento, todo tiene sentido. Tenía sentido creer que Dios iba a contestar la oración del varón de Dios, Elías. Pero miren lo que pidió: que un niño vuelva a la vida después de estar muerto. A muchos esto parecería imposible. Pero Elías, porque obedeció a Dios constantemente, se atrevió a pedirle a Dios lo imposible. Y Dios contestó. Dios contestó la oración del hombre de Dios, Elías, porque tenía sentido, porque Elías había obedecido en todo tiempo. Todo lo que Dios le dijo, aunque no tenía sentido. Tiene sentido también porque esta mujer estaba dispuesta a obedecer a Dios, aunque no tenía sentido dar el último pedazo de pan a un extraño, a un extranjero, a un enemigo.